Vale, vamos a comenzar hoy domingo con la segunda parte del tema 6 de Psicología de la Motivación. Nos quedamos en el punto 4.1.3, propiedades motivacionales del estímulo condicionado. En la adquisición de conductas mediante condicionamiento clásico se aprende fundamentalmente dos hechos. Lo primero que se aprende es a anticipar los estímulos que están a punto de aparecer. Es decir, se asimila que un estímulo precede la ocurrencia de otro. Cuando estamos conduciendo, el ruido de la sirena, que nos indica que se aproxima una ambulancia. Lo segundo que se adquiere es el valor motivacional de los estímulos ambientales. En otras palabras, se aprende el valor de los olores, lo que implica los distintos tonos de voz, ya que adquiere un significado motivacional que nos lleva a emitir conductas de acercamiento o alejamiento. Se va a describir tres situaciones experimentales que demuestran las propiedades motivacionales de los estímulos neutros una vez convertidos en estímulos condicionados, en EC. La respuesta emocional condicionada. Se ha comprobado que durante un condicionamiento clásico de defensa, el miedo condicionado provoca que se altere el resto de las conductas del animal. Para estudiar lo que se ha conocido como respuesta emocional condicionada, se ha colocado una rata en una caja, donde ha sido entrenada a apretar una palanca para obtener comida como premio. De tal forma que cada vez que aprieta la palanca, se le da una bolita de comida. Una vez adquirida esa conducta de presionar la palanca, de forma independiente por condicionamiento clásico, se ha asociado un tono, lo que sería la LC, con una descarga eléctrica, que es el I. Conforme se realizan los ensayos de la caja, en donde aparece el tono, el animal adquiere la asociación EC e I, y termina por suprimir la respuesta de presionar la palanca cuando aparece dicho tono del estímulo condicionado, del EC. La presión de la palanca se elimina porque el sonido produce miedo por haberse apareado con la descarga, y por ello, cuando se emite el tono, se genera un miedo condicionado, cuyo efecto consiste en suprimir la respuesta de presionar la palanca. Obsérvese que los cambios emocionales provocan cambios en la motivación. Todos hemos empleado alguna vez la expresión «me he quedado helado» ante una situación que nos ha pasado y hemos dejado de emitir cualquier tipo de respuesta. El seguimiento de señales en una situación experimental se entiende por seguimiento de señal la conducta de los animales de acercarse y contactar con aquellos estímulos que señalan la disponibilidad de la comida en lugar de arrimarse a la comida en sí. Y así, a través de la aproximación con esos estímulos, se termina por localizar la fuente de alimentación. Aunque a veces el seguimiento de señales puede hacernos olvidar la tarea principal, en principio es un comportamiento adaptativo. Sin duda, la obtención de alimento, pareja sexual, se puede potenciar por la tendencia de seguir señales relacionadas con las situaciones que permiten satisfacer dichas necesidades. En este sentido, piénsese en que las claves que preceden a los estímulos sexuales pueden adquirir la capacidad de potenciar e incluso inducir la propia motivación sexual, excitaciones hormonales y conductas reproductivas. El condicionamiento de aversión al sabor, experimentalmente, es una técnica en la que se asocia un EC, un estímulo condicionado, que es una solución dulce, agua con azúcar, con un EI, consistente en la inyección de una droga que induce malestar. Como consecuencia de esa asociación, se provoca una reacción de malestar ante la solución dulce, que de suyo no suscitaría. En el tratamiento contra el cáncer, los pacientes adquieren aversión a los alimentos que ingieren durante la comida porque lo relacionan con el efecto de la medicación. Aunque parece un típico condicionamiento clásico de los expuestos hasta el momento, sin embargo la aversión adquirida al sabor presenta ciertas particularidades. La primera característica es que el condicionamiento se produce desde el primer emparejamiento, es decir, la fuerte aversión al sabor se aprende desde el primer emparejamiento. La segunda, y quizás más llamativa, es que el condicionamiento se produce aunque el intervalo entre el EC y el EI sea muy largo. Esto es aunque los efectos de la inyección se sientan mucho más tarde. A todos nos ha pasado sentirnos mal después de haber comido algo y no querer volver a probarlo. Su sabor y olor se asocia con el malestar y se pasa a aborrecer el alimento. Aunque incluso se sepa que ha sido el exceso del vino, por ejemplo, lo que ha producido dicho malestar. El condicionamiento de aversión al sabor es una forma en que los animales y las personas eligen lo que van a consumir de una forma segura y evitan así que resulten tóxicas. La motivación en el modelo ER, estímulo-respuesta. El principal estudio sobre motivación y aprendizaje en distintos animales a través del motivo de hambre fue realizado por Edward Lynn Tornick.
nacido en 1874 hasta 1949. Este psicólogo americano, influido por las teorías evolucionistas, se centró en saber cómo consigue la mente de un organismo adaptarse a las exigencias de su ambiente. En su laboratorio animal diseñó lo que denominó la caja problema, consistente en una especie de jaula de madera con una puerta que el animal podría abrir desde el interior. Observó que si se colocaba dentro un gato hambriento con un plato de comida en el exterior, empezaba a deambular, a arañar, a meterse entre los barrotes, a ponerse de patas, hasta que conseguía abrir la puerta y acceder a la comida. También comprobó que conforme se repetía la situación, el animal ejecutaba menos conductas inútiles y así se iban apagando gradualmente todos los impulsos que no conducían al éxito y, por tanto, el placer resultante dejará marca en el impulso concreto que lleva al acto satisfactorio. Para explicar por qué el animal actuaba por primera vez en la situación, recurrió a la conducta entendida como impulso. Así, el animal ante una situación extraña, como verse apresado, desarrollaba algunas conductas instintivas como arañar. Thorndike utilizó el término impulso en lugar de motivo para describir aquello que le llevaba al animal a actuar, evidenciando que los gatos con más necesidades eran los más activos en la situación para conseguir el premio. También halló que cuantas más veces se repitiese la situación y más intensa fuera la satisfacción conseguida, más se fortalecía la relación. Vale. Esta forma de cambio conductual, debido a la experiencia, se conoce como condicionamiento instrumental. La conducta es un instrumento para conseguir situaciones agradables y evitar las desagradables. Concluyó que lo que ocurría en este tipo de tareas era la formación de una asociación entre un estímulo, en este caso la situación, y una respuesta, que sería abrir la puerta, y en donde la recompensa actuaba fortaleciendo esa relación. De esta forma, el animal terminaba por asociar la situación a la respuesta, y la recompensa fortalecía esa asociación. Se acababa de establecer la teoría del estímulo-respuesta. Toda su experimentación con distintas cajas, problema, le llevó a formular la denominada ley del efecto, en la que planteaba que las consecuencias que tenga una conducta determinarán su repetición, de tal forma que si esas consecuencias son agradables, la conducta aumentará, pero si son desagradables, disminuirá. Dichas consecuencias de la conducta establecerán su fortalecimiento o debilitamiento. Según este planteamiento, el impulso tiene tres funciones: energiza la conducta, orienta hacia el objetivo y selecciona las respuestas que conducen al éxito. El concepto de impulso podía ser manipulado, por ejemplo, horas de privación, y se podía también graduar los impulsos más o menos, la comida, y con ello la motivación. Para explicar el condicionamiento instrumental, recurre a conceptos como agrado, placer, satisfacción o desagrado. 30 años después, un conductista radical, Burrus Frederick Skinner, nacido en 1904 hasta 1990, demostró que las consecuencias de nuestra conducta tienen un importante efecto sobre ella, y de esta forma el sujeto opera en el ambiente. Así, la frecuencia de la conducta aumenta si su consecuencia es reforzante y decrece si es aversiva, con lo que el refuerzo se convierte en un mecanismo de selección. La asociación aquí se realizaba entre la respuesta y el reforzador, planteamiento diferente del ya propuesto por Thorndike, para quien, como ya hemos visto, la asociación se establecía entre el estímulo, consistente en la propia situación, y la respuesta de abrir la puerta. De la mano de Skinner se pasaba de la ley del efecto, en la que se incluían elementos mentalistas como placer o acto satisfactorio, a la ley del refuerzo, en la que solo se consideran los aspectos exclusivamente observables, estímulos y respuestas. Creó una situación experimental que consideró que se asemejaba más al contexto natural, puesto que el animal podía emitir repetidas veces su respuesta y obtener premio tantas veces la ejecutara. Situación también diferente a la propuesta por Thorndike, en la que el animal solo podía emitir una vez la respuesta en cada ensayo. Diseñó la denominada caja de Skinner, en la que una vez que la ratita había aprendido la conducta de apretar una palanca, cada vez que la emitía conseguía el premio. El animal apretaba la palanca, se le dispensaba la recompensa y un dispositivo lo registraba automáticamente tantas veces como se repitiera la conducta. El tipo de aprendizaje expuesto se denomina condicionamiento operante, porque el sujeto opera sobre el ambiente en él. La respuesta se emite voluntariamente para obtener premios o evitar castigos, a diferencia del condicionamiento clásico, en donde la respuesta era independiente de la conducta del sujeto. En esta situación no es la contigüidad temporal lo que produce la conducta, sino la contingencia entre la conducta y sus consecuencias, que sería la contingencia que hace referencia a la probabilidad de la ocurrencia. Imaginemos una situación en la que se da la posibilidad
a un grupo de niños de explorar un laberinto como el que hay en los parques de atracciones. Hasta ahora es una actividad lúdica. Supongamos ahora que se les dice que el que llegue primero a la salida tendrá pases gratis para el resto de las actividades. Seguro que la conducta de los niños estará más motivada para encontrar la meta. Pero puestos a suponer, sigamos suponiendo que en vez de ofrecer el premio de la entrada libre, prometemos una clase extra de matemáticas al niño que encuentre dicha salida en primer lugar. En esta situación es muy probable que nadie encuentre la meta y los niños se nos pierdan por el laberinto. Vemos en este ejemplo, tan trivial, como las consecuencias de la conducta vienen a determinar su aparición, que no ocurrirá entonces en comportamientos más complejos y con intereses más oscuros. Recapitulando lo visto hasta el momento, se puede establecer como diferencias fundamentales entre el condicionamiento clásico y el operante, que en el primero se asocian dos estímulos, que es del modelo, el modelo EE, y esa asociación es involuntaria para la adquisición de la respuesta, mientras que en el condicionamiento operante, el sujeto se encuentra motivado para emitir una respuesta voluntaria y obtener un reforzador, que es el modelo ER, el estímulo-respuesta, que sería escapar de él o para no recibirlo. El conductismo radical skinneriano llevó a rechazar la posibilidad de que un comportamiento pudiera tener cierta planificación por sucesivas programaciones filogenéticas. En esta postura extrema, claramente ambientalista, se considera al sujeto como un organismo pasivo, sometido a las influencias anticipatorias de su entorno, por lo que a través de las recompensas y castigos se le podía manipular de la forma deseada. ¿Quién no recuerda la famosa película de la naranja mecánica, dirigida por Stanley Kubrick? Punto 4.2.1. Componentes. Gran cantidad de conductas motivadas se pueden justificar por condicionamiento operante. Vamos a describir los elementos que componen este tipo de aprendizaje. La respuesta operante es la que se desea adquirir y el sujeto se encuentra motivado a realizar. A veces esa respuesta es difícil y hay que descomponerla en elementos más simples. Tal es el caso para aprender a nadar, que se enseña a mover los pies, a flotar, a colocar los brazos, a respirar, etc. Pero también puede ocurrir que esa respuesta ya exista en el repertorio de conductas, como por ejemplo frenar ante el semáforo intermitente, y lo que se pretende es que aumente su frecuencia. En otras ocasiones, el objetivo no consiste en motivar para que se emita una respuesta en concreto, sino para que se consiga un resultado determinado. Por ejemplo, en el caso de la rata que apretaba la palanca con la pata para salir de la jaula, no se pretende que el animal esté motivado solo para dar esa respuesta, puesto que puede accionarla con el hocico y acceder igualmente a la salida, sino que se busca es motivar para dar una solución a un problema. El estímulo reforzador, por ejemplo, es aquel que se dispensa al sujeto ante la realización de la conducta deseada. Depende de la respuesta y se mide por sus efectos, de tal forma que cualquier estímulo puede convertirse en reforzador si aumenta la probabilidad de la respuesta y ese estímulo motiva al sujeto a actuar. Básicamente existen dos tipos de reforzadores: los reforzadores primarios, que poseen características innatas de reforzador y tienen que ver con los motivos innatos anteriormente estudiados, porque reducen algún impulso o necesidad. Los reforzadores secundarios, que no presentan características innatas de reforzadores, pero que por condicionamiento clásico adquieren las características de reforzador por presentarse asociados a un reforzador primario. Cualquier estímulo neutro puede convertirse en un reforzador secundario, por presentarse asociado a uno primario. Por ejemplo, los elogios del profesor lo son porque pueden repercutir en la nota final. En el hombre, la importancia de este tipo de reforzador es fundamental. Pensemos en la importancia de los reforzadores sociales y de cómo explican gran parte de la conducta. El valor de dichos reforzadores depende en gran medida de las conductas de otros miembros de la comunidad. Las principales variables que determinan la fuerza de un reforzador secundario son la magnitud del reforzador primario al que se ha asociado, porque se ha comprobado que un reforzador primario de gran magnitud produce que el secundario también posea gran magnitud. También el número de emparejamientos que se ha producido entre ambos reforzadores, ya que a mayor número de emparejamientos, mayor será la fuerza del condicionamiento secundario. Y por último, el tiempo transcurrido entre la presentación de ambos reforzadores, que es a mayor distancia temporal entre ellos, la fuerza del reforzador secundario se irá debilitando, lógicamente. La situación en la que se produce el aprendizaje se convierte en un elemento facilitador e instigador al ser una clave contextual de la respuesta en sí. Por ejemplo, tendremos más ganas de encender un cigarro y fumar cuando nos encontramos en una fase de deshabituación y pasamos por delante de una terraza en la que siempre nos sentamos con los amigos a tomar una cerveza y a fumar.
que cuando estamos viendo una película en el cine, lugar en donde nunca se ha podido fumar. Antes de emplear un reforzador con el objeto de implantar una nueva conducta, hay que comprobar que puede actuar como tal, ya que dependerá en gran medida de la historia previa del sujeto y sus necesidades biológicas y motivacionales. En el siguiente capítulo se estudiará la importancia del valor motivacional del reforzador, lo que se denomina valor de incentivo para la adquisición y mantenimiento de las conductas en esta misma línea para poder aprender una conducta a través de un condicionamiento operante. Se necesita que ésta sea reforzada con la disminución del nivel de impulso o del estado de privación en el que se encuentre. Por ejemplo, se puede considerar un premio en agosto puede colocar la sombrilla en primera fila en una playa muy concurrida. Eso sería como un premio. Pero no tiene ningún valor dicho premio si esa playa está desierta. Por lo expuesto hasta el momento, se hace imprescindible controlar una serie de variables relacionadas con el reforzador para comprobar que actúa como tal, y entre todas esas variables, las variables motivacionales son las más determinantes en cuanto son definitivas en la adquisición de dicha conducta. Pero las cosas no son tan sencillas como a simple vista parecen, y a través del reforzador no siempre se refuerzan conductas deseables. En gran cantidad de ocasiones se hace mal uso de él. Por ejemplo, el comportamiento más frecuente cuando un niño inicia una rabieta es cogerle en brazos para calmarlo. De esta forma el niño aprende un arma potentísima para manejar y tiranizar a sus progenitores, que es la rabieta. Por eso no se debe coger en brazos al niño cuando inicia una rabieta, sino por el contrario, cuando cesa esta. Por lo general se hace más caso a un niño cuando se porta mal que cuando no da la lata, con lo que sin darnos cuenta le sugerimos ese tipo de comportamiento. Sería mejor entonces, como planteamiento educativo, reforzar apetitivamente las conductas deseables. El espontáneo que se lanza al ruedo durante la corrida de toros poniendo en peligro su vida, pero sale en las cámaras de televisión, ve reforzada su conducta por la publicidad que se ha dado a su acción. Posiblemente toda la información que se da en los distintos medios de comunicación sobre un determinado grupo terrorista favorece que esos comportamientos incívicos que perturban la convivencia se repitan, pues divulgando la noticia se extiende el terror, que es en la mayoría de los casos pues su objetivo principal. Vale, punto 422, características motivacionales del reforzador. Vamos a dar un sorbito de agua. Vale, características motivacionales del reforzador. El estímulo reforzador o reforzador simplemente es el elemento que tiene que ver con la motivación en el condicionamiento. Por eso, antes de emplear un estímulo como reforzador, hay que comprobar que actúa como tal, ya que dependerá en gran medida de la historia del sujeto y de sus necesidades biológicas y motivacionales. Asimismo, para que sea efectivo, se precisa que la conducta sea reforzada con la disminución del estado de privación al que se ha sometido. Vamos a poner un ejemplo. Un niño considerará un caramelo como un premio la mayoría de las veces, pero si viene de una fiesta infantil con piñata donde se ha hartado de comerlo, si le duele la tripa, ver un caramelo no le motivará en absoluto, por lo que no serviría como estímulo reforzador para que recoja su cuarto que dejó desordenado. Por lo expuesto hasta el momento, tendremos que controlar una serie de variables relacionadas con el reforzador para comprobar que actúa como tal, y entre esas variables conviene destacar el nivel motivacional del sujeto. Si trabajamos como un grupo de ratas y controlamos la cantidad de agua y los momentos de la ingesta, podremos pensar que el nivel de deprivación de todas ellas es el mismo, por lo que el estado motivacional que las llevará a dar respuesta también debería ser igual. Genéricamente se puede afirmar que la edad, el sexo y la historia previa del sujeto determinarán la eficacia del reforzador. Imagínese una situación en la que a un grupo de alumnos se les refuerza la participación activa en un experimento, subiendo un punto a la nota de su examen que ya han realizado. No está igual de motivado para participar el alumno que haya realizado mal el examen y haya obtenido un 4 y dependa de ese punto para alcanzar, en este caso, el aprobado, que aquel que ya lo tenga y el punto le subiría la nota a un 6. Si esto es así, es presumible que la actuación de los alumnos y el interés por realizar bien la tarea no será el mismo. Luego, si esto no lo controlamos, los resultados se podrían deber al nivel motivacional del sujeto y no a la tarea en sí. Punto 4.3. La motivación como función activadora. Estamos viendo que una característica de la motivación, su función anticipatoria hacia una meta, no busca otra cosa que conseguir el equilibrio para el organismo. Recuérdese que este es el mismo planteamiento que el defendido por los instintivistas.
Woodward, en 1918, consideró que el impulso se encontraba estrechamente ligado a las necesidades básicas o biológicas que empujaban al organismo a aprender cosas necesarias para sobrevivir. En esta línea, los estudios se centraron en comprender cómo facilitan los impulsos el aprendizaje para asegurar la supervivencia. La motivación se inicia como reacción ante una necesidad biológica y la meta de conducta motivacional no era otra que reducir esa presión. En su base se encuentra la idea de homeostasis o equilibrio interno, siendo las formulaciones de Hull el intento más elaborado de explicación empíricamente demostrable de la motivación humana. Hull se basa en el impulso o drive y posteriormente también en el incentivo para elaborar una teoría general de la conducta. Desde sus planteamientos el aprendizaje ya no se produce por contigüidad, sino por el refuerzo que supone la reducción del impulso, por lo que su teoría pasó a llamarse teoría de la reducción del impulso. Hay que tener en cuenta que Hull defiende el análisis experimental de la conducta propuesto por el conductismo, aunque él ya mantiene una postura más moderada, que rechaza todo aquello que no es públicamente observable y su objetivo es la predicción del comportamiento. Como veremos en sus postulados, introduce conceptos como el de incentivo, al que se volverá en el capítulo 7 y se enfocará desde otro ángulo en el que tiene cabida los aspectos cognitivos. La teoría de Clark Leonard Hull, nacido en 1884 hasta 1952. Se enfoca desde esta perspectiva de reducción del impulso y se fundamenta en que aquella reacción para la que queda reducida una necesidad biológica será aprendida y muy probablemente se repetirá cuando se produzca de nuevo la misma necesidad biológica. El propio Hull fue corrigiendo sucesivamente sus planteamientos iniciales junto con sus discípulos a lo largo del tiempo. Llegó a establecer 3 teorías. Si bien siempre sostuvo en la base la necesidad puramente fisiológica, vamos a definir los elementos más importantes de su teoría. Drive. Inicialmente habló de impulso o drive y lo consideró una función incremental de la necesidad fisiológica. Por eso la motivación se podía predecir en base a las condiciones ambientales antecedentes. El impulso energizaba y activaba la conducta, pero no dirigía a la meta, pues era inespecífico de eso, que se encargaba el hábito. ¿Y qué es el hábito? Entendía el hábito como una consecuencia del aprendizaje, la repetición, que a su vez hacía depender del refuerzo. Si la respuesta provocaba la reducción del impulso, se producía el aprendizaje y se reforzaba el hábito. Cualquier respuesta que redujera el impulso daba lugar al reforzamiento, con lo que el animal aprendía que esa situación concreta, la respuesta, producía una reducción de la necesidad. El refuerzo no era otra cosa que la reducción del impulso. De esta forma, hábito e impulso eran factores determinantes de la conducta. Operacionalmente, definió el impulso como las horas de privación y la fuerza del hábito por el número de ensayos de aprendizaje previos. Propuso la siguiente fórmula: E es igual a H por D, lo que sería el hábito y el drive. Donde E es la fuerza de la conducta ante un estímulo determinado, también llamado potencial de excitación. H es la fuerza del hábito o la probabilidad de que se dé una respuesta observable, y la D es el impulso, lo que sería el drive. Posteriormente, junto con su discípulo Spencer, añadió a su formulación otra variable, el incentivo, que es la I, que hacía referencia a la motivación de incentivo. Para ellos, el valor de incentivo de un objeto, en cuanto a sus características de calidad y cantidad, también afectaban a la conducta. Tal como hemos hecho con los otros elementos de su teoría, vamos a definir separadamente el nuevo concepto. Incentivo. Lo consideraron el aspecto motivador del reforzador, pero sin connotaciones mentalistas, por lo que solo podía ser definido operacionalmente a través de la medición de las características del reforzador. La fórmula quedaba entonces de la siguiente manera: E es igual a H por D y por I. La anterior fórmula, nos acordamos que era H por D, pues ahora le metemos la I, que es el incentivo. Vale. Según el nuevo enunciado, el potencial de excitación pasaba a depender de el impulso, o las necesidades básicas que se regulaban homeostáticamente, la fuerza de los hábitos relacionados con los comportamientos aprendidos y el incentivo, que eran las propiedades motivadoras de la meta. Lo que viene a indicar que la fuerza con la que se emite una respuesta o potencial de excitación, que es la E, está en función de las veces que se haya emitido anteriormente, que es la fuerza del hábito, y de la necesidad que tenga el organismo, que es el drive, y de lo que atraiga la meta al sujeto, que es el incentivo. Aunque los conceptos del impulso e incentivo eran conceptos de la motivación, el primero era considerado interno, mientras que el segundo, desde su posicionamiento conductista, era estimado como externo,
Es decir, el impulso se relacionaba con las alteraciones fisiológicas, mientras que el incentivo con aspectos del ambiente. De igual modo, el drive representaba un estado de activación general en una función dinámica, que energizaba todo el comportamiento posible, mientras que el hábito se consideraba una función directiva, puesto que conforme se repetía la situación, ya no se realizaban todas las conductas, sino solo aquellas exitosas que reducían el estado de necesidad. Posteriormente, junto con uno de sus discípulos, Hull halló 3 componentes independientes en el incentivo: el valor de la meta, la demora del reforzador, la intensidad del estímulo. Incluyó los 3 elementos a su fórmula, con lo que la complicaba nuevamente y la hacía todavía más inviable. Piénsese que todos los elementos de su enunciado eran multiplicativos, y si alguno de ellos no se producía, este tenía un valor de 0, ya que no se daba la respuesta al no existir el potencial de excitación. Para los planteamientos julianos, el aprendizaje no se producía por contigüidad, sino por el refuerzo que suponía la reducción del impulso. Así, la conducta se hallaba constituida por un conjunto de mecanismos aprendidos y por componentes motivacionales. La motivación pasaba a tener importancia como el aprendizaje en la explicación de la conducta. Hemos indicado que el objetivo de la teoría de la reducción del impulso era explicar la conducta humana. Pues bien, en ese intento se encontraría con un tropiezo. ¿Cómo se podía adquirir la reducción de la necesidad si hasta el final no se obtenía el premio? Hull lo solucionó considerando que la conducta no se podía justificar solo por la asociación del estímulo y respuesta, ya que una actuación hacia un objetivo concreto estaba formada por una secuencia de conductas simples que denominó respuesta fraccionaria o anticipatoria de meta, la RM. Vale, una vez puesta... Lo que el animal aprendía no era la asociación estímulo-respuesta, sino una cadena de conductas que le llevaba al premio. Esas respuestas, consideradas fraccionarias y anticipatorias de la meta, se condicionaban clásicamente por contigüidad con la respuesta final. En una situación en la que la rata tiene que correr por un pasillo para conseguir la comida, el mecanismo de funcionamiento es el siguiente. Los estímulos presentes en la caja meta se asocian al premio, convirtiéndose en NCs y provocando las respuestas condicionadas con la S, de menor intensidad que la RI. Lo que son las llamadas RM que hemos visto antes, las anticipatorias de meta, y que por generalización los estímulos lejanos de la meta también las provocan. El enfoque planteado por Hull fue importante en su momento por ser cuantitativo y permitir entender cómo actuaba la motivación. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Estamos caminando en un día soleado. Bueno, más que soleado, que lo es un día de mucha calor y lógicamente andar en esas condiciones nos produce sed, por lo que al ver una fuente nos acercamos y bebemos con fruición. Pero vamos a descomponer esa conducta. Mientras estábamos paseando, nuestro medidor interno de sed se empezaba a disparar y se nos secaba la boca, la lengua y sudábamos. Estos son estímulos de impulso interno que cada vez aumentaban la tensión. Paralelamente nosotros íbamos andando, veíamos gente bebiendo y gente con botellas de agua. De repente vimos una fuente. ¿Qué sería esa fuente? El estímulo. Nos dirigimos a ella y giramos el grifo, que sería la respuesta fraccionaria de meta, y bebimos el agua, que es la respuesta meta final, reduciendo así dicho impulso. Aunque la teoría de Hull supuso el primer intento experimental y demostrable de la motivación y haya sido en su momento la más influyente, cayó en el error de explicar comportamientos complejos a partir de su experimentación con animales sometidos a privaciones forzosas. El problema que presenta la teoría es que quizás solo resulta válida para aquellas situaciones para las que fue creada, no pudiéndose aplicar para explicar conductas en situaciones cotidianas. Otra de las críticas que se ha vertido sobre la teoría de Hull es que puede existir reforzamiento sin reducción de la necesidad. Esto es, para que se produzca la conducta y se vigorice el aprendizaje, no es preciso que la recompensa disminuya la necesidad fisiológica. Seguimos comiendo aunque estemos saciados, lo que nos ocurre la mayoría de las veces ante una bandeja de pasteles, por ejemplo. Pero sin duda la principal crítica volcada a la teoría de Hull fue la relativa a la función activadora e inespecífica que atribuía a los impulsos, puesto que distintas necesidades como el hambre o la sed activan estados similares e intercambiables. Los estados de impulso actuaban de forma ciega, por lo que no ejercían un efecto organizador u orientador. Únicamente hacían al sujeto más activo y enérgico. Las investigaciones posteriores se mueven en la línea de considerar que los impulsos establecen disposiciones específicas, aumentando la posibilidad de determinadas conductas, más que tener un efecto energizante simple. Vale,
Punto 4.4. La motivación como función informativa. A partir de las críticas recibidas por el modelo anteriormente expuesto, se ha tendido a dar una interpretación más cognitiva al papel desempeñado por la motivación en la adquisición de conductas. Así empieza a ocupar un papel central el incentivo, del carácter central del impulso, cuyo objetivo principal era cubrir una necesidad biológica, incitando y empujando al organismo a actuar. Se pasa a considerar que las características del incentivo de la meta son las que tiran del organismo y lo atrae hacia dicha meta. En este sentido, han ido apareciendo distintos planteamientos que se encuentran en esta línea, como los de Brinda y Konorsky, entre otros. Así, en la propuesta de Brinda, en 1968, además de interpretar el efecto de la recompensa como motivación de incentivo, se considera que influye la información sensorial procedente del estímulo que va a calmar la necesidad, mientras que los planteamientos de Konorsky, en 1967, los estímulos o señales del ambiente pueden adquirir por condicionamiento propiedades motivadoras de incentivo capaces de provocar la conducta. De todos modos, en el capítulo 7 se estudiará las variables del incentivo que afectan a la conducta motivada. Y ahora nos vamos al punto 5, la devaluación del reforzador. Hasta ahora habíamos visto que la adquisición de la conducta motivada se producía una asociación EE, en el caso del condicionamiento clásico, y una asociación de estímulo-respuesta, en el caso del condicionamiento instrumental. Sin embargo, trabajos más recientes, como de Vega, Vila y Rosas del 2004, van a incidir en los aspectos cognitivos que subyacen a este tipo de asociaciones, demostrando que cambios posteriores en el reforzador, o en el EI más bien, afectan a la respuesta motivada, incluso cuando esos cambios tienen lugar una vez adquirida la respuesta. Esto viene a demostrar, por un lado, que esas relaciones asociativas hay que considerar las consecuencias, y por el otro, que las consecuencias tienen mucho que ver la motivación. En la actualidad, los investigadores que se centran en los aspectos motivadores de la conducta aprendida se realizan con experimentación animal. Desde este enfoque, como acabamos de indicar, las aportaciones van a incidir prioritariamente en la naturaleza de las representaciones cognitivas subyacentes que se establecen cuando tienen lugar las relaciones asociativas. Dichas representaciones cognitivas ocurren de dos maneras, bien entre los estímulos del entorno del propio sujeto, como es en el caso del condicionamiento clásico, o bien entre la conducta del sujeto y las consecuencias que conlleva, como es el caso del condicionamiento operante. Tal y como señalan López y Cantora en 2005, entre otros autores, para estudiar la naturaleza de esas representaciones internas se ha utilizado la denominada técnica de devaluación del reforzador. ¿De qué va esto? Pues mira, dicha técnica consistente en la disminución del valor motivacional del EI, una vez conseguido el condicionamiento clásico, y de igual manera en la reducción del valor del incentivo del reforzador en el caso del condicionamiento operante. En otras palabras, la técnica de devaluación del reforzador consiste en asociar al reforzador o al EI con un estímulo de naturaleza contraria, lo que provoca una disminución de la respuesta previamente adquirida, aunque dicha respuesta nunca hubiese sido contingente con el estímulo aversivo. Pasemos a explicar cómo se plantea la devaluación del reforzador en cada uno de los tipos de condicionamiento estudiados. Como ya sabemos, la situación experimental en un condicionamiento clásico es que un estímulo condicionado, en este caso el EC, sonido, se asocia a un EI, que es el agua, para provocar un RC, que es la respuesta condicionada. Pues bien, una vez adquirida la conducta, se empareja ahora ese EI con una sustancia dañina que provoca el animal que no lo desee. Con esta técnica de devaluación del reforzador se predice si el estímulo condicionado, en este caso, estableció una representación cognitiva sobre las características del EI. No provocará la respuesta condicionada al amoldarse su conducta al valor cambiante del EI modificado, que ha pasado de apetitivo a dañino. Las investigaciones han demostrado que es efectivamente así como ocurre, dado que durante el aprendizaje los sujetos adquieren representaciones informativas de la asociación EC-EI, de tal forma que el recuerdo de las propiedades del EI al presentarse el EC provoca la misma respuesta que su presentación misma. Vamos, que en otras palabras, los animales y el hombre pueden establecer representaciones simbólicas de la estructura causal del entorno. Recuerda que en el experimento de Pavlov, desde el perro que babeaba y tal, lo que sería el RI ante la carne, que sería su estímulo, y que posteriormente babeaba, que sería su respuesta condicionada ante el experimentador, para la asociación en el tiempo del EI y LC, pues bien, si ahora ese trozo de carne se presenta asociado a una sustancia, que sería el estímulo condicionado, que resulta dañina al animal, la respuesta condicionada cambiaría, puesto que el animal no babeará ante el trozo de carne, sino que le provocará náuseas.
A través de la técnica de la devaluación del reforzador se ha demostrado que si se coloca al experimentador frente al animal, aparecerán las conductas de malestar. Esto es lo verdaderamente importante. Esta última parte. Se dieron cuenta de eso, de que a través de la técnica de devaluación del reforzador lo que se demostró es que si se colocaba al experimentador frente al animal, aparecerían las conductas de malestar, ya por la asociación. Ahora vamos a ver qué ocurre en el caso del condicionamiento operante. Sabemos que el animal se encuentra motivado a emitir la respuesta para conseguir el premio, ¿no? Pues una vez que el animal ha adquirido la conducta operante para obtener ese reforzador, se asocia dicho reforzador con una sustancia dañina para el animal. Como la ejecución se encuentra determinada por el conocimiento por parte del sujeto de las consecuencias de su comportamiento, su motivación para la emisión de la respuesta disminuirá. Con esta técnica se ha comprobado que durante el condicionamiento los animales también codifican ciertos aspectos de la información sensorial del reforzador, y asimismo que el estado motivacional no influye directamente en la ejecución de la respuesta, sino que lo hace a través del conocimiento de las propiedades de incentivo que tiene la recompensa para los sujetos. Comprobamos, pues, que la devaluación de un reforzador debilita selectivamente la respuesta particular que ha sido entrenada con dicho reforzador. Con respecto al último factor analizado, que son las propiedades del incentivo de recompensa, se ha comprobado una estrecha relación con el número de ensayos realizados, en el sentido de que la conducta se encuentra menos afectada por los cambios en el nivel de motivación cuando se realizan muchos entrenamientos, y por el contrario, la conducta se verá más perturbada cuando se ejecutan pocos ensayos. Ese comportamiento diferencial es debido a que con mayor número de ensayos la conducta se automatiza, por lo que se halla menos afectada por posteriores cambios de valor del reforzador. En el presente capítulo hemos desarrollado los aspectos biológicos del comportamiento y hemos visto el continuismo existente entre la conducta animal y la conducta humana. También se ha pasado a estudiar el componente motivacional en las distintas formas de adquirir los comportamientos. En el siguiente capítulo se va a estudiar la estrecha relación que mantiene la motivación y el aprendizaje para profundizar en los parámetros del estímulo que afectan a la conducta motivada y que determinan su adquisición y, a su vez, cómo los niveles de motivación establecen lo que se aprende. Y hasta aquí el tema 6. Vale. En el siguiente vídeo intentaré subir el de la motivación y el aprendizaje del capítulo 7. Y espero que se escuche bien, porque la primera parte del vídeo se escuchó bien, pero la hice toda del tirón, el tema 6, que era 1 hora y 45 por ahí. Pero tuve que recortar el vídeo hasta 1 hora, porque a partir de la hora se había estropeado el micro y sonaba horrible todo. Pero bueno, ya me mandaron otro y en principio parece que se escucha genial, así que ya miraremos de subir el tema 7 y ahora a ver si doy hecho algún examen también de psicobiología de septiembre del 2020, de los que se hicieron en AVEX y demás. A ver si puedo subirlo también. Así que eso, hasta la siguiente.